Sean bienvenidos a Logos Devocionales, Tiempo con Dios. Qué gusto que nos puedan estar acompañando hoy sábado 28 de septiembre en este estudio diario. Es realmente una alegría y pues también el comentarles, invitarles para que dentro de sus peticiones de oración lleven a cada uno de sus pastores, a cada uno de sus hermanos, nuestros hermanos, que están en algún momento, en algún espacio de autoridad, en algún espacio de coordinación, y para que podamos orar por ellos, para que el Señor sea fortaleciendo y guiándolos. Vamos a entrar en materia. El estudio del día de hoy lleva por título Una obediencia determinada. Y estamos en Nehemías 13, del 1 al 9. Así dice la palabra del Señor. Aquel día se leyó el libro de Moisés, oyendo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaban mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras e hiciese volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Una obediencia determinada. Vamos a estar estudiando este pasaje y es algo que se relaciona con lo que es el cuidado de nuestra vida, el cuidado de lo que nosotros somos independientemente del espacio en el que nos encontremos. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios y vamos a estar expuestos a diversos ataques, vamos a estar dispuestos a diversas circunstancias. Es mejor no luchar con nuestras fuerzas, sino buscar confiar plenamente en Dios. Y el primer punto es de una obediencia determinada, escuchando y obedeciendo. Nos dice el mismo pasaje que aquel día se leyó en el libro de Moisés. A partir de, este último capítulo, lo que nos muestra es el segundo periodo de Nehemías como gobernador. Nos menciona más adelante que él no estaba cuando se desarrollan los sucesos del versículo 1 al versículo 5. De manera que inclusive algunos comentaristas mencionan que se llevaron a cabo primero los sucesos del versículo 4 al versículo 5, la cuestión de la casa, del templo y Tobías, y después en ese momento regresó Nehemías y tenemos los sucesos del versículo 1 al 3. Sea como hayan sucedido los sucesos, vemos algo bastante interesante, que en un momento se entiende que es la fiesta de los tabernáculos nuevamente, se leyó el libro de Moisés y estaban leyendo la ley. ¿Por qué estaban leyendo la ley nuevamente? Bueno, principalmente porque era parte de lo que era la celebración, pero también porque el pueblo se había desviado. Al no estar Nehemías, al no estar allí presente, vemos que se desconectaron. Vemos que habían descuidado su principal labor, lo que estuvimos estudiando en el capítulo, al finalizar el capítulo 12. De manera que esa es una cuestión. Sí, debemos escuchar lo que nos dice la palabra, pero también debemos de obedecer, sin importar que nos estén viendo o no nos estén viendo. Tenemos aquí que estaban leyendo la ley, y dice, fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Esto se debe a que ellos contrataron a Balaam. Esto lo podemos ver en Deuteronomio 22, 23 y 24. Cómo ellos buscan que este profeta vaya y maldiga a Israel. Pero Dios lo cambia todo en bendición. El hecho de que en ese lugar alto, 3 ocasiones, Dios permitiese que Balaam fue para bendecir a Dios, a Israel, perdón.
De manera que Dios les dice, ustedes no se junten con ellos, su corazón no es sano. ¿Pero por qué? ¿Había una cuestión de segregación social en contra de los amonitas y moabitas? No precisamente, no se refiere a esto, sino que a lo que está apelando al decir no debían entrar en la congregación de Dios es por el hecho de el corazón. No estamos hablando de que se va a dividir porque no eran parte del pueblo de Israel. Dios en su misericordia decía que si un extranjero realmente se arrepentía y obedecía a Dios, podía pertenecer al pueblo. Tenemos el caso de Ruth la Moabita. De manera que lo que está haciendo mención aquí es que si ellos no obedecían a Dios y querían permanecer en Israel, no podía ser el caso. De manera que dice aquí el versículo 3, cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Fueron determinantes, ellos escucharon y obedecieron a Dios. De manera que podamos examinarnos y decir, ¿estoy conviviendo más con lo que es la cuestión del pecado y estoy mermando mi obediencia a Dios? ¿O estoy nada más escuchando y haciendo oídos sordos? ¿O estoy escuchando y obedeciendo lo que Dios me manda? Salmo 108 nos dice, mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. De manera que podemos decir, mi corazón está plenamente dispuesto a lo que Dios está diciendo y voy a obedecer. Y eso lleva al punto 2, el cual es revisando mis actos. Tenemos un suceso bastante triste. Después ya tenía rato que no había revisado a profundidad el libro de Nehemías y al momento de traer la secuencia y leer este momento, después leer la reacción de Nehemías, es como que, ¿cómo es posible que pueda pasar esto? El versículo 4 nos dice, y antes de esto el sacerdote Eliasib, se entiende que era un sacerdote que estaba a cargo, no el sumo sacerdote, sino un sacerdote a cargo de toda la distribución del templo. Nos dice que él era jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios. Él había emparentado con Tobías. Esto se menciona en capítulos anteriores. ¿Y qué fue lo que hizo? Le prestó un espacio, una habitación de lo que era el templo. Dice, le hizo una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite. Le dio un espacio, le dio un almacén donde debían de guardarse todas estas cosas que el pueblo daba para el sustento de todos los sacerdotes y todos los levitas. Pero como el pueblo estaba descuidando su labor, no estaba Nehemías porque voy a obedecer, entonces, bueno, pues se descuidó, no dieron nada. Mi amigo, ¿tenemos espacio vacío? Pues va, aquí te puedes alojar. Y sacaron todos los utensilios, lo quitaron. Y entonces vemos realmente cómo es nuestro corazón engañoso, cómo nuestro corazón busca conveniencia y cómo realmente debemos de lidiar fuertemente con lo que está en nosotros y rendirnos y obedecer plenamente en Dios. Debemos revisar nuestros actos. Dice el versículo 6, mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey. ¿Por qué regresó Nehemías? Porque él le dio su promesa, le dio su palabra al rey Artajerjes que él iba a ir, iba a construir el muro e iba a regresar. De manera que él vuelve a pedir permiso para regresar a Jerusalén debido a otras situaciones. Él quería estar en Jerusalén sin saber lo que estaba pasando. Pero ¿qué vemos acá? No importa quiénes seamos, no importa en qué nos desempeñemos. Lo que más importa es nuestra obediencia a Dios. Debemos revisar nuestros actos. No se trata de que, ay, sí, yo tengo este puesto, ay, sí, yo hice esto y voy a actuar de manera arbitraria con mi familia, voy a actuar de manera arbitraria con esa persona porque yo puedo hacerlo. Y olvidamos que Dios en su misericordia nos permite estar en esos espacios. Salmo 139, 23 nos dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Esa debe ser nuestra oración todos los días. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y ve si en mí hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno, porque solemos desviarnos fácilmente. Es mejor orar de esta manera, a despreciar lo que Dios nos da, tal como lo hizo Eliasib, y pecar en contra de Dios.
De manera que debemos de revisar nuestros actos. Si estamos obedeciendo de manera determinada a Dios, debemos revisar lo que nosotros somos. Y eso lleva al tercer punto de una obediencia determinada, 3, el cual es buscando agradar a Dios. Versículo 7 dice que Nehemías regresó y supo del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, no por obedecer a Dios, lo hizo por consideración a un extranjero que nunca quiso rendirse a Dios. De manera que, dice, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. No profanó el patio del templo, sino que profanó el templo de Dios. Un espacio muy importante, un espacio que en lugar de almacenar lo que estaba determinado, almacenó a alguien que estaba en contra de los principios de Dios. Versículo 8. Y me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. ¿Cómo debemos reaccionar ante el pecado? Debemos de reaccionar con dolor, porque ciertamente es una transgresión en contra de Dios. Pero ¿cómo vamos a reaccionar con dolor ante el pecado? Porque sabemos que lo que crucificó a Cristo fue nuestro pecado, fue el pecado. De manera que cuando entendamos lo horrible que es el pecado, vamos a empezar a aborrecerlo. Y al escuchar algunas faltas, en vez de criticar, nos vamos a doler, nos vamos a contristar. Pero nuestro actuar debe de ser orar por misericordia a Dios y actuar. Lo que Nehemías hizo fue actuar. Dice que arrojó los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y él pidió que limpiasen la cámara e hiciese volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas, el incienso. Restableció todo lo que estaba. De manera que no debemos de hacer concesiones con el pecado. No, mis amados hermanos, sino que debemos de ser determinantes, debemos de ser firmes, debemos de buscar agradar a Dios en todo. ¿Por qué? Porque en Romanos 6:11 nos dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. De manera que el pecado no debe de reinar en nosotros, sino que debemos de obedecer a Dios y no obedecernos a nosotros mismos. Versículo 22 de Romanos 6. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque si no, la paga del pecado es muerte. Pero sabemos que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. De manera que si estamos en este camino de Cristo, en este camino de obedecer a Dios, nuestro compromiso debe ser determinante. Escuchar y obedecer la verdad de manera plena, revisar lo que son nuestros actos, reestructurar nuestra forma de ser y buscar agradar a Dios en todo. Recordemos la oración del salmista: examíname, Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Que podamos orar de esta manera y que podamos entregarle todo lo que somos a nuestro Señor. Muchísimas gracias por acompañarnos en el devocional el día de hoy. Reciban un afectuoso saludo. Deseamos que haya sido de edificación para cada uno de ustedes. Y si Dios nos presta vida, el día de mañana continuaremos el estudio devocional. Saludos.